Estado sólido de la materia. Se refiere al cuerpo cuyas moléculas tienen entre sí mayor cohesión que la de los líquidos. El sólido es uno de los tres elementos principales de los estados de la materia, siendo los otros líquido y gaseoso. Los cuerpos sólidos se caracterizan por resistirse a cambios de forma y de volumen. Generalmente, los sólidos poseen forma y volumen definidos, así como una alta densidad. Por eso, se etiquetan como pesados. También existen cuerpos sólidos amorfos y sólidos cristalinos. Los cuerpos sólidos amorfos se caracterizan porque las partículas que los conforman no poseen una estructura ordenada, totalmente contrario con los cuerpos sólidos cristalinos, cuyos átomos están dispuestos de forma ordenada y regular. Estos últimos se producen a bajas temperaturas y a una presión constante. En el área de la geometría, un sólido indica una figura u objeto que consta de tres dimensiones: ancho, largo y profundidad. Por ende, ocupa un lugar en el espacio y posee un volumen, como por ejemplo las pirámides y los conos. Estado sólido de la materia. Propiedades físicas del estado sólido. La materia en estado sólido presenta las siguientes propiedades físicas. Cohesión. Si bien los sólidos tienen una naturaleza química idéntica a sus versiones líquidas y gaseosas, sus partículas se encuentran muy juntas, mantenidas en su lugar por nexos muy fuertes, que se llaman fuerzas cohesivas. Ese es el motivo de que el conjunto posee una forma definida, de límites claros y un volumen propio. Un ejemplo muy claro de cohesión son las rocas, que al igual que los metales, tienen cohesión y si se les aplica una elevación térmica extrema, se funden, provocando que vuelvan a ser líquidos, y al enfriarse se produce una cohesión física uniéndose y endureciéndose. Rigidez. La materia en estado sólido se resiste por lo general a la deformación, las torceduras, las hendiduras e incluso en presencia de fuerzas constantes como el peso o la gravedad. Solo si dicha resistencia es vencida, los sólidos pueden cambiar de forma momentáneamente o permanentemente, dependiendo a su elasticidad. Un ejemplo de un material rígido es el hierro. Tiene una gran dureza y densidad. Por cierto, es el metal más duro utilizado por el hombre. Es uno de los materiales más abundantes en la corteza terrestre. Se lo utiliza para crear el acero, otro metal rígido, que es aleación, es decir, una mezcla de hierro y carbono. Incomprensibilidad. A diferencia de los gases y los líquidos, los sólidos no pueden comprimirse más, es decir, sus partículas ya no pueden estar más juntas. En cambio, al someterlos a fuerzas extremas de comprensión, suelen fracturarse o descomponerse en piezas aún más pequeñas. Como ejemplo, podemos tomar un bloque de cualquier tipo de metal, que evidentemente no puede tener sus partículas más juntas. Dureza. En línea general, los sólidos se muestran resistentes a ser penetrados por otros sólidos, incluso a que se raye su superficie. Esto se conoce como dureza, que es la fortaleza física ante la acción de otros sólidos. La materia más dura que se conoce es el diamante. Un ejemplo de los materiales duros son el diamante, que como mencionamos anteriormente, es el material más duro en la Tierra. El segundo sería el carbono de tungsteno. Tercero sería el carburo de wolframio. El cuarto sería el carbono en sí y el quinto el vidrio. Elasticidad. Contraria a la fragilidad y a la dureza, la elasticidad consiste en que ciertos sólidos
pueden sufrir una deformación momentánea bajo la acción de una fuerza, para luego volver a su forma original una vez terminada dicha fuerza. Los materiales elásticos cuentan con una memoria de forma que les permite volver a su disposición natural. Un ejemplo de elasticidad son los resortes, ya que al ejercer una fuerza sobre ese objeto, esta misma puede provocar un cambio en la forma. Este cambio se llama deformación. La magnitud de la deformación depende de la magnitud de la fuerza, la forma del objeto y el material del que está hecho el objeto. Si el objeto vuelve a su forma original, cuando se le elimina la fuerza, se dice que el objeto es elástico. La mayoría de los objetos muestran algún grado de comportamiento elástico. Si la fuerza aumenta, la mayoría de los objetos dejan de ser elásticos y sufren un cambio permanente en su forma. Esto se llama comportamiento plástico. Flotación. Algunos sólidos cumplen con esta propiedad, solo si su densidad es menor a la del líquido en la cual se coloca. Un ejemplo de flotación sería la fuerza que ejerce cualquier líquido sobre un corcho que esté flotando sobre su superficie. Inercia. Es la dificultad o resistencia que opone un sistema físico o un sistema social a posibles cambios. En el caso de los sólidos, pone resistencia a cambiar su estado de reposo. Un ejemplo de inercia es cuando se empuja un auto que está en reposo. Al principio cuesta trabajo debido a que la inercia se opone al movimiento. Una vez se empieza a mover, es más fácil empujarlo, gracias a la inercia que tiene ahora el movimiento. Tenacidad. En ciencia de los materiales, la tenacidad es la resistencia que opone un material a que se propaguen fisuras o grietas. Ejemplo: una pieza decorativa de vidrio posee una baja tenacidad, pero por el contrario, un chicle o goma de mascar posee una gran tenacidad debido a la cantidad de deformación que pueden soportar. Maleabilidad. Es la propiedad de la materia que presentan los cuerpos a ser labrados por deformación. La maleabilidad permite la obtención de delgadas láminas de material sin que éste se rompa, teniendo en común que no existe ningún método para cuantificarlas. Un material con las características perfectas de maleabilidad es el oro, gracias a que es el material más maleable conocido por el hombre. De este es posible obtener láminas de oro de una 10 milésima de milímetro de espesor. Esto le da un uso privilegiado en la joyería y otras aplicaciones comerciales, ya que permite recubrir en oro metales más económicos. Ductilidad. La ductilidad se refiere a la propiedad de los sólidos de poder obtener hilos de ellos. Un ejemplo de materiales dúctiles son el acero, el plomo, el oro, el cobre, la plata, el platino, el hierro y el aluminio. Aplicaciones de los sólidos. Debido a sus propiedades mecánicas, hay un gran número de sólidos que se emplean como materiales para la industria y para la construcción. Ciertos polímeros orgánicos, en virtud de su resistencia, peso ligero y fácil procedimiento, se emplean como materiales estructurales y plásticos. Existen semiconductores amorfos que se emplean en las memorias de un ordenador y en células solares, gracias a sus propiedades de óptica fotovoltaicas.
y en la facilidad para crear películas delgadas de gran superficie. Los materiales amorfos se emplean en núcleos transformadores, gracias a su ferromagnetismo, baja pérdida y posibilidades de formar cintas largas. El calcogrueno amorfo se emplea en la xerografía y en virtud de su fotoconductividad y la posibilidad de formar películas de gran área.